Evolución informativa en Zona 3 Noticias. Informamos desde Jalisco a México y el mundo. Grupo Promomedios Radio presenta Zona 3 Noticias, primera emisión. Con Pablo Lemus. Moller Consultores presenta Zona Empresarial. Tengo el gusto de recibir esta mañana, 8:45 por cierto, 8:45 de la mañana, Ricardo Moller, socio director de Moller Consultores. Ricardo, ¿cómo estás? Y muy feliz año, primero que nada. Muy feliz año, mi estimado Pablo, a ti y a todos nuestros radioescuchas, especialmente empresarios y emprendedores. Mi querido Richard, hace unos momentos platicaba con Alejandro Rodríguez Magaña, nuestro especialista en materia financiera, acerca de los incrementos que ha habido en el precio de la gasolina y de muchos otros insumos de la canasta básica que perjudican el poder adquisitivo de los mexicanos. Y esto en contraste con el bajísimo aumento que se dio en los salarios mínimos en México. ¿Qué me puedes decir acerca de cómo podemos, como empresarios, cumplir con esta responsabilidad social de no solamente circunscribirnos a aumentar los salarios mínimos en nuestras empresas de acuerdo a lo que dicte esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos o a lo que dicte la inflación que nos informa el INEGI o el Banco de México, mi querido Richard? Mi estimado Pablo, además de responsabilidad social, es un tema de sobrevivencia. Y es un tema de sobrevivencia que empresarios y emprendedores paguemos mejores salarios. Es un error el que busquemos la competitividad a costa del costo salarial. Y esto nos lo demuestra el reciente estudio sobre salarios a nivel mundial que publicó en el mes de diciembre la Organización Internacional del Trabajo. Esta entidad multilateral, entidad tripartita de un gran prestigio e influencia a nivel mundial, compuesta por empresarios, trabajadores y gobiernos a nivel mundial. Y mira, vamos a comentar algunos datos, mi estimado Pablo, si me lo permites. En este informe se publica que a escala mundial, en los últimos 5 años, y que son los años de la crisis, los salarios se han incrementado. No de manera uniforme, lo dice, y es claro. Así lo podemos suponer todos. Efectivamente, no les va a sorprender el dato de decirles que los países desarrollados, sobre todo en Europa, pues el crecimiento salarial real fue nulo o marginal, pero más sin embargo se mantuvieron, el crecimiento salarial se mantuvo, o sea, no decrecieron, que en nuestro país en algunos años tuvimos decrecimientos reales, a términos reales salariales. En los países emergentes, en Asia, el crecimiento fue bastante relevante. Modesto en África, el Caribe y América Latina. Vamos más a detalle, un análisis más detallado. Los salarios en Asia se duplicaron, mi estimado Pablo, ¿sí? En estos años. En África se incrementaron más del 18% y en América Latina solamente el 15%, mi estimado Pablo. Y de esto te hablo del 2000 al 2011. Pero este estudio presenta una correlación muy interesante. Demuestra a través de estas estadísticas que cuando los salarios se incrementan de manera paralela, también se incrementa la productividad. Y cuando estos dos se incrementan, se logra un sostenimiento de largo plazo, como se demuestra en este periodo de 11 años, en el que los países asiáticos duplicaron sus salarios en términos reales. Pero vamos específicamente a América Latina, mi estimado Pablo, del 97 al 2007, estos 10 años previos a las crisis. Si bien previo a la crisis se reporta un crecimiento promedio tanto del PIB y el empleo en la mayoría de los países, en nuestro país, mi estimado Pablo, nuestro país solamente estuvo arriba de Uruguay, Jamaica, Bahamas y Haití. Todos los demás países tuvieron un mejor desempeño a nivel del PIB y empleo. Para 2008 y 2011, posterior a la crisis,
tanto el PLIC como el empleo crecieron a pesar de la crisis. Y México todavía peor, mi estimado Pablo. México solamente superó a los países caribeños y El Salvador. ¿Esto qué nos señala, mi estimado Pablo? Que si vemos fórmulas como las de los países asiáticos y también de países como Alemania, vemos que el crecimiento económico, el desarrollo económico está a partir de su mercado interno, ¿sí? Y esto lo podemos contrastar contra lo que ha pasado en nuestro país y lo que pasó con el tan cacarateado modelo maquilador, que la perla de los 90 era Ciudad Juárez. ¿Dónde está Ciudad Juárez ahora? No, pues en la lástima total después del problema de inseguridad. Entonces, por eso señalo que es un tema de supervivencia, el que los empresarios paguemos mejores salarios para fortalecer el mercado interno y desarrollar nuestro país. Te voy a, para cerrar la sección, mi querido Richard, te voy a recordar una frase de Francisco Gil Díaz, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Vicente Fox. Francisco Gil Díaz decía: si pagas cacahuates, solamente puedes aspirar a tener changos. Y esa es una realidad. Hagamos un compromiso en este 2013 de hacer un esfuerzo adicional para retribuir mejor a nuestros trabajadores, y eso aumentará sin duda alguna la productividad de nuestra empresa, mi querido Richard. Pues mi estimado Pablo, sigamos trabajando para multiplicar y permanecer. Moller Consultores, www.mollerconsultores.com presentó Zona 3, 91.5 FM.